Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de Hablemos de Diabetes. En programas anteriores hemos estado hablando de los cuidados que puede tener un paciente que tiene lesiones o úlceras por un pie diabético. Y hablamos sobre las diferentes órtesis que existen para tratar de evitar que esas lesiones progresen. En el programa pasado hablamos cuáles son los cuidados que debe tener un paciente una vez que ha sufrido una amputación, pero antes de que se tenga que poner la prótesis. En el programa del día de hoy estaremos hablando justo de los cuidados que el paciente debe tener una vez que éste ha sido amputado y que se va a poner la prótesis en la extremidad que ha sido amputada. Bienvenida, Arely. Gracias, doctor. Entonces, el día de hoy estaremos hablando de la prótesis que puede utilizar aquí el paciente que ya ha sido amputado y que pues esto le va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Pero pues, sin embargo, pueden surgir muchísimas dudas para los familiares, tanto como para el paciente, pero el día de hoy estaremos hablando de todo este tema. De nuevo, tenemos el gusto de contar con Óscar Elizalde López, quien es licenciado en órtesis y prótesis, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Además, forma parte del Colegio Mexicano de Ortesistas y Protecistas Profesionales AC y además es gerente general de la empresa Artículos Ortopédicos Elizalde. Entonces, el día de hoy, pues que nos hagan el favor de compartir este programa a través de nuestras redes sociales, que son Facebook Instituto Metabolia, a través del canal de YouTube Metabolia. Gracias de nuevo por aceptar la invitación. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Pues vamos a continuar con todas las dudas que surgen aparte de este tema, ¿no? Exactamente, hemos venido muy de la mano, más bien Óscar Elizalde nos ha traído muy de la mano del proceso antes de la amputación, después de que ocurrió la amputación. Y ahorita vamos a ver el momento en que se tiene que poner la prótesis. ¿Cuál sería este momento de poner la prótesis? ¿En qué momento el paciente ya podemos decir que está preparado para colocarle una prótesis? Todos los pacientes cursan por una situación de ansiedad, ¿no? Ya después que salieron de la cirugía, ya después de que se rehabilitaron con un fisioterapeuta y pues quisieran tener su prótesis lo más pronto posible para hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo adecuado para colocar una prótesis? El tiempo adecuado para poner y colocar una prótesis es cuando nuestro paciente ya tiene un manejo controlado de su diabetes, que ya tiene sus niveles de azúcar están por niveles normales, de acuerdo a su médico. Ese es un factor muy importante. El otro factor muy importante, que ya lo habíamos visto en anteriores programas, es que el paciente esté caminando con ayudas funcionales y que lo haga ya muy fluidamente, ¿no? Que el paciente pueda ponerse de pie, tener varias decúbitos, sentado, parado, acostado. Él pueda manejar ya todo esto. Una vez que el paciente ya tiene, y su cicatriz está muy bien solidificada, no tiene mayor complicación en su muñón ya tiene una buena forma también adecuada, en forma cónica, entonces es tiempo ahora sí de indicar la prótesis. Previo a la indicación de la prótesis, también habrá que ver otros aspectos de este paciente, como la edad, el peso y las actividades. Nosotros como protecistas utilizamos 4 niveles de actividad para los pacientes que ya van a requerir una prótesis. El primer nivel es aquel donde los pacientes tienen muy poco equilibrio, donde tienen muy poca fuerza muscular, donde son pacientes que son de asistencia. También se les puede poner una prótesis, a lo mejor, sí, pero a este nivel le llamamos nivel 1 de actividad, ¿sí? Es el nivel más básico de actividad y donde los pacientes todavía les cuesta trabajo hacer sus actividades solos. El nivel 2 es aquel donde el paciente ya puede caminar, ya puede pararse, ya puede cambiar de decúbitos, pero le es imposible equilibrarse todavía, o algunos aspectos todavía no están completados. El nivel 3 es donde todos estamos incluidos, hasta nosotros somos un nivel 3. Son pacientes donde suben, bajan escaleras, las barreras arquitectónicas son vencidas, puede caminar muy fluidamente con muletas, bastones, andadera, con todo lo que se le coloque, él puede caminar. Este paciente nivel 3 es el adecuado para poner una prótesis. Es un paciente que es independiente en sus características. Y hay el nivel 4, que son pacientes
de alto rendimiento, pacientes que son deportistas, pacientes que les gusta tener actividades deportivas. Y entonces se divide en esos 4 niveles para saber en qué nivel está nuestro paciente. Podemos tener una persona de 95 años, podemos tener un paciente diabético de 40 años, podemos tener un paciente diabético de 25 años, ahora la diabetes juvenil. Entonces, hay que clasificar a nuestro paciente y ver cuál es la prótesis ideal para ese paciente. ¿Sí? La prótesis ideal se basa en muchos aspectos que los vamos a ir viendo. Claro. ¿Qué es realmente una prótesis y cuáles serían los objetivos de que el paciente pueda obtener esta prótesis? Los objetivos. El objetivo primordial de un paciente con utilizar prótesis es que él pueda caminar solo, sin ayudas funcionales. Ese sería el objetivo primordial, que no debemos de perder en todo el equipo multidisciplinario. Tanto el médico fisiatra o el médico ortopedista, los fisioterapeutas y nosotros y todos los que conforman el equipo tendremos que tener esa meta, que nuestro paciente esté caminando solo, sin ninguna ayuda funcional. ¿Qué beneficios puede tener con esto? Bueno, pues se puede reactivar a una área laboral, se puede reactivar a diferentes actividades, ¿no? Físicas, actividades culturales, no sé. La prótesis tiene que tener esa situación y tiene que cumplir y tiene que reforzar lo que ya no podía hacer el paciente cuando fue amputado y otra vez volver a sus actividades de la vida diaria. Ese es el objetivo primordial. Claro, y de hecho también lo platicábamos hace unos momentos, como en ocasiones se piensa que el paciente amputado es un paciente que está confinado a una silla de ruedas o un paciente que se va a quedar en cama por siempre, ¿no? O sea, no pensamos que es un paciente que se puede rehabilitar, que es un paciente que puede volver a tener una funcionalidad casi igual a la que tenía previo a la amputación. Es algo que tenemos que quitar de nuestras mentes y ver que existen posibilidades muy adecuadas y que usted puede casi regresar a su vida normal como estaba antes de la amputación. Volvemos. Instituto Metaboli. Bueno, pues ahora les vamos a enseñar los diferentes tipos de prótesis. Fundamentalmente para los pacientes, para no hacerlos bolas o confundirlos en cuanto a los diferentes tipos de prótesis, vamos a manejar 2 tipos de prótesis esenciales. Uno es convencional. Los componentes convencionales generalmente van a estar fabricados en resinas o en prefabricados de madera o de termoplástico. Los prefabricados termoplásticos son lo que se está manejando ahora más. Estos componentes son los más económicos, su nombre lo dice, son convencionales, entonces se utilizan para ello componentes simples como lo son plásticos, maderas, resinas poliéster. El siguiente grupo de componentes que vamos a ver serían los componentes modulares. ¿Qué son estos componentes modulares? Son componentes que se ensamblan uno con otro y tienen para ello unos receptores que son como estos y pirámides que se integran a los receptores. Estos componentes modulares integran en su totalidad una prótesis. Pueden ser desde por debajo de la rodilla, por arriba de la rodilla y también ya los hay para miembro superior. Los componentes modulares, por sus características y sus materiales como pies de fibras de carbono o otros materiales específicos como espumas de uretano, son un poco más costosos en el desarrollo. Por ejemplo, los pies que son de fibra de carbono a veces traen una funda cosmética con la cual se le da una apariencia natural a los pies. En cuanto a eso, es importante destacar que al elaborar una prótesis tenemos que hacer un estudio al paciente detallado para saber qué tipo de componentes son los que más le van a beneficiar para las actividades de la vida diaria. Si una prótesis modular es ideal para un paciente o una prótesis convencional pudiera serlo. Diferentes tipos de rodillas, entonces tenemos que evaluar desde
distal, se aproximan los pies, los componentes estructurales, si van a ser convencionales o modulares, o también el tipo de rodilla, si es que el paciente emplea un tipo de rodilla, los tipos de hombros, los tipos de codos, si es que el paciente va a querer. Hay prótesis de solo estructura que dan la apariencia de tener la extremidad. Les repito, los componentes son convencionales, son un poco más económicos, y también componentes modulares que son por sus características con un precio o costo un poco más elevado, pero características dinámicas más naturales. Instituto Metabolia. Anteriormente estábamos hablando de cuáles eran los objetivos de que el paciente tuviera indicada una prótesis, y pues todo esto es para que el paciente vuelva a ser funcional en su vida diaria, ¿no? Así es. Pero después de que el paciente se pone, le colocan la prótesis, ¿qué sigue, no? Y sabemos de que sigue la rehabilitación, pero ¿qué tan importante es esta parte para que el paciente pues realmente sea funcional? Hay pacientes que por su situación no les gusta entrar a un programa de rehabilitación después de que les entregamos su prótesis. Yo creo que es un error muy característico, ¿no? El paciente cree que ya teniendo su prótesis él va a hacer sus actividades de la vida diaria, y las prótesis no son como zapatos que te colocas y que te puedes poner a correr, ¿no? Inmediatamente. Hay que tener ese cuidado. Hay que indicarles que aunque se vea como una pierna, no es una pierna. Un ejemplo muy coloquial, vamos a decirlo, es como cuando alguien por primera vez se sube a unos zancos. Si no tenemos un entrenamiento, si no tenemos una situación previa, pues nos podemos caer y nos podemos lastimar. Lo mismo pasa con las prótesis. Tenemos que aprender lo básico, primordial para el manejo de estos aditamentos, estos dispositivos. No son completamente difíciles, también no vamos a mitificar, pero sí tienen que llevar un tratamiento de ejercicios y de fortalecimiento para que ellos puedan trabajar con ellos y le saquen el 100% de provecho. Muchas veces un fisioterapeuta, un médico en rehabilitación, un ortesista, protesista, si lo ve caminando, si analizamos la situación con el paciente y si entramos a un programa de rehabilitación después de colocar esta prótesis, podemos quitar vicios de la marcha, podemos quitar situaciones o podemos encontrar puntos a lo mejor que no habíamos visto, y entrando a estos programas de rehabilitación los quitamos, y hay pacientes que yo he manejado con un adecuado manejo rehabilitador integral, que no se les nota que traen prótesis y que hacen su vida completamente bien. Hay pacientes que la prótesis les lastima, bueno, que ese es otro punto que vamos a tomar, y que no les satisface, y que hay situaciones que no están bien, y a lo mejor por no entrar a un tratamiento de rehabilitación se está perdiendo el paciente de esa situación de caminar adecuadamente y de hacer su vida al 100% funcional. Si no entra a un manejo de rehabilitación, no sabemos qué pase con ese paciente. A lo mejor él camina como puede, y eso no es lo ideal, ¿no? El paciente debería de caminar adecuadamente, sin mayor problema, tener un buen entrenamiento rehabilitador que lo integre al 100%. En México somos muy dados a rehabilitarnos nosotros solos a veces. Exacto. Y ese es un problema, ¿no? Claro, yo recuerdo algún paciente una vez entró al consultorio y todo lo demás, y solo fue hasta cuando yo lo revisé y me encuentro que tiene una prótesis. Me decía, ay doctor, perdón, se me olvidó decirle que tengo una prótesis. Pero el paciente, o sea, caminó en el consultorio porque para la revisión y todo lo demás, y yo jamás me percaté que el paciente tenía una prótesis. Entonces, pues estaba tan acostumbrado, y obviamente cuando uno le pregunta, pues fue alguien que estuvo con un equipo multidisciplinario que logró que este paciente fuera totalmente funcional. ¿Quiénes serían este equipo multidisciplinario profesional encargado de esta parte de rehabilitación, de toda esta parte de la prótesis? Y el equipo inicia con los médicos fisiatras, puede ser, o con un médico traumatólogo, pero que sabe canalizarlo a un terapeuta físico, perdón, a un ortesista, protesista. Y otra de las situaciones que su protesista, se los encargamos encarecidamente, sea un profesional certificado. ¿Certificado por qué? ¿Quiénes dan estos avales o estas certificaciones? Hemos tenido en México
la Comopac, Comopac es el Colegio Mexicano de Ortesistas y Protecistas Profesionales, que ahorita estamos tomando un poco de fuerza, nos hemos reunido apenas, no tiene mucho tiempo que nos formamos, es el órgano certificador, o lo va a ser en poco tiempo. También hay una asociación de ortesistas y protecistas, donde incluye también a gente empírica, pero que se ha profesionalizado y lo ha hecho bien. Y hay congresos que también ellos hacen, hay reuniones y hay exposiciones. Otro actor importante es la ISPO. ISPO es una organización también con varios actores profesionales en esta rama de la rehabilitación. Incluye a pacientes, incluye a médicos, incluye a ortesistas, protecistas, incluye a varios. Hay organizaciones en México en la cual los pacientes pueden acercarse y preguntar, oye, ¿mi protesista es certificado? O por lo menos mi protesista tiene años en práctica. Y eso nos da una garantía de poder tener prótesis adecuadas, no prótesis que al protesista le conviene hacer económicamente. Porque a veces tenemos pacientes con prótesis que no le benefician y sin en cambio están con ese tipo de aditamentos. ¿Con qué frecuencia deberían de venir estos pacientes a consulta con el experto y qué riesgos podría llegar a correr si no acude de forma frecuente? El paciente se preocupa porque a lo mejor cree que va a tener que estar yendo con su protesista cada semana y no es esa una situación. A lo mejor en el inicio sí tenemos que vernos bastantes veces, ¿no? O algunas veces, no tiene que ser tan continuo, pero este es el inicio. Posteriormente que el paciente ya tiene su prótesis, ya está reactivando sus actividades de la vida diaria, con una vez al año que el paciente acuda, y también cuando el paciente tenga cambios de volumen, el muñón siempre va teniendo cambios de volumen. Yo creo que es la situación más frecuente cuando un paciente acude a valorarse con su protesista, es por los cambios de volumen que tiene su muñón. Los muñones están encerrados en unos contenedores que le llamamos sockets o cuencas, y estos recubren con otras interfaces el muñón para no lastimarlo, y entonces el paciente tiende a tener un cambio metabólico, un cambio de adelgazamiento, se adelgaza su muñón, y tiene que ver a su protesista para que su prótesis no genere fricciones o le llamamos nosotros un pistoneo de entrada y salida, porque los cambios de volumen generan eso, movimientos internos que son dañinos. Entonces, con una vez al año, si ya está en actividades el paciente, o si estamos al principio, a lo mejor sí vamos más de la mano con el paciente. Claro, entonces es fundamental estar acudiendo con los expertos y en el siguiente bloque veremos qué pasa si este paciente deja de ir. Ya vimos que no es como un zapato que yo me lo pongo y ahí ando, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles serían los riesgos de no acudir con los expertos. Volvemos. Instituto Metabolia. Hay diferentes maneras de que una prótesis se puede colocar. Hay para ello diferentes tipos de componentes protésicos que nos van a ayudar a que nuestra prótesis se quede adherida a nuestro muñón y no se zafe o no se caiga la prótesis, que esa es una gran preocupación de los pacientes. La primera manera y más convencional, hablaremos de componentes para prótesis por arriba de la rodilla, es un componente que le llamamos válvula de succión. Este componente se forma de dos partes, una base que va pegada a un socket y lo que es la tapa o el componente superior de la válvula. Esta se coloca en este sistema de una manera de presión nada más y esto es lo que ancla la válvula. El aire va a salir del interior del socket y se queda adherido. ¿Cómo se colocaría una prótesis transfemoral con una válvula de succión? El paciente tiene que ponerse esta bolsa o un tipo de bolsa de este tipo en el muñón. Supongamos que mi mano es en esta forma el muñón y tendría que pasar por la válvula. Una vez aquí se mete el muñón y el paciente va a jalar la bolsa de colocación para ir introduciendo el muñón a presión. Este muñón a presión entra y hace una especie de tapón, vamos a decirlo así de una manera coloquial, y va a entrar completamente a presión.
Una vez que nuestro muñón ya está colocado a presión, se coloca la válvula de succión y se puede oprimir colocando peso en la prótesis, y esto elimina el aire y hace un vacío interior dentro del socket, y queda muy bien colocado el socket ya con presión. La manera para quitarlo es zafando la válvula. El paciente tendría que zafar la válvula y el muñón automáticamente pierde esa presurización y sale del socket. Este es uno de los sistemas que nos ayudaría a colocar la válvula. Siguiente sistema que vamos a ver sería con un anclador y un encaje de silicón. Esto que tenemos aquí es un encaje de silicón. Los encajes de silicón son en una textura muy suave, muy elástica, y entonces esto se coloca en el muñón. Una vez que se coloca dentro del muñón, o encima del muñón, perdón, el encaje tiene una zona distal, esta es una copa distal, y en la copa distal tiene un anclador que le llamamos pin. El pin es un pequeño elemento parecido a un tornillo con un estriado, y entra otro componente que le llamamos anclador o clutch también, o muchas veces también se le ha denominado como carraca o lanzadera. Este elemento tiene un botón de liberación. Este elemento se integra al socket. El socket rígido recibe al liner y este recibe al pin, y quedan anclado. Queda ahí anclado mi componente, tanto mi silicón como mi anclador quedan completamente adheridos, y la manera para zafarlo sería oprimiendo el anclador, ¿sí? El anclador tiene este botón que libera al pin. Entonces este sistema se le llama por pin, anclador y encaje de silicón. Este es un sistema muy óptimo para los diabéticos porque cuida y protege la superficie de la piel del muñón, pero también queda muy sujeto al paciente. Esto yo lo recomiendo en pacientes transtibiales. En pacientes transfemorales hay un sistema muy parecido que se basa en cintas. Este nos ha funcionado muy bien en pacientes transfemorales. Pero bueno, esta es básicamente la manera de explicar una de las colocaciones más comunes en los tipos de prótesis. Es importante que acudamos con nuestros protecistas, que nuestros protecistas estén certificados en el manejo de materiales para que te indique la prótesis más ideal. Los tipos de rodillas son esenciales, los tipos de pies son esenciales, los tipos de sockets y anclajes para tu prótesis son lo que van a brindarte una mejor dinámica en las actividades de la vida diaria. Si tu protecista está certificado en la mayor parte de componentes, el éxito en el manejo de estas herramientas va a ser total, y tu actividad de la vida diaria va a ser muy natural. No requieres una prótesis extremadamente cara para hacer bien tus actividades de la vida diaria, o muchas veces se requiere una prótesis con elementos especializados para que puedas hacer tus actividades, si es deportivas, al 100% y evitar lesiones, evitar molestias, evitar complicaciones. Importante acudir con alguien certificado. Instituto Metabolia. En el bloque pasado se mencionó que es importante que el paciente, una vez que ya tiene la prótesis, es necesario que acuda con los especialistas al menos una vez al año para llevar un buen control y cuidado de la prótesis. Y ahora, en caso de que el paciente no fuera cada año y dejara y lo aplazara por muchos años, ¿cuáles serían los riesgos que puede sufrir este paciente en caso de no asistir a estas evaluaciones? Si el paciente es diabético, pues sí corre riesgos considerables, porque si el muñón, que es la unidad básica de esa prótesis, está mal cuidado, puede contraer una infección y ponerle todo lo que sabemos, ¿no?, con los riesgos de un diabético. Básico sí acudir con su protecista una vez al año, y obviamente si tiene molestias o si tiene situaciones que no son adecuadas, acudir inmediatamente, porque a veces esperan mucho y ya cuando llegan con nosotros llegan con una lesión. ¿Y cuáles serían los cuidados que se tienen que tener y el mantenimiento que se tiene que hacer a un paciente que ya tiene una prótesis? Muy buena pregunta. A veces los pacientes quisieran que los diéramos de alta, ¿no?, con su prótesis y jamás regresar con nosotros.
Pero pues sí, la prótesis por los elementos que tiene, que ahora casi la gran mayoría son modulares. ¿Qué quiere decir que son modulares? Que se ensamblan uno con otro. Y estos componentes tienen que tener mínimo limpieza y checar que estos no se estén deteriorando, ¿no? En algunas pequeñas piezas. Y un chequeo anual lo hace muy bien, con una limpieza, un ajuste. Hay prótesis por sus elementos que tienen algunos frenos, algunos ajustes, algunos ejes, y hay que revisarlos, hay que ver que estén funcionando adecuadamente, para que el paciente no se quede en la calle al siguiente año sin su prótesis, porque eso le va a causar problemas. Si él previene, entonces el paciente va a evitarse esos problemas. Si encuentran un fallo antes, lo hacen. Y ahora hay muchos tipos de rodillas, de pies, que pueden tener un chequeo rápido. Pero sí, no olvidarlo, ¿no? Para que el paciente no merme hasta que ya se fracturó su prótesis, ya se descompuso su rodilla, un ejemplo, los que usan rodilla, y entonces en ese momento se tienen que quedar sin la prótesis algunos días. No, hay que hacerlo previo, hay que pensarlo, ¿no? Como cualquier chequeo que le haríamos a cualquier aditamento. Claro. Además de que necesitan estar dándose ese mantenimiento cada año, ¿es necesario que las prótesis se cambien? Y de ser así, ¿cada cuánto tiempo es necesario cambiarlas? El tiempo de vida de una prótesis sí es variable, no es pequeño el tiempo de vida, pero tampoco es largo. Okay. Los elementos y la tecnología de materiales han brindado más vida a los componentes protésicos, pero también depende de qué tipo de componentes protésicos tiene cada paciente. Se dice, o la Academia Americana de Ortesis y Prótesis nos dice que cada 5 años ya la prótesis perdió las capacidades, no por completo, por algunos elementos todavía están muy buenos, pero algunos a lo mejor ya no están brindando esa función. Y a lo mejor nuestros pacientes, por no quererse hacer un chequeo o una prótesis nueva, pues siguen caminando mal, ¿no? Y el tiempo de vida en algunos componentes, no en todos, serían de 5 a 6 años. ¿Se ha alargado eso? Sí, claro, se ha alargado por los componentes y por los materiales que ahora se manejan. Y ahora los tiempos de vida suben a 8 años, a 6 años, pero bueno, es dependiendo. Sí hay que preguntarle a tu protesista qué tiempo de vida tiene esta prótesis y los servicios que se le tienen que estar haciendo. Porque ya ahora se tiene un cronograma de servicios y un cronograma de vida de esa prótesis. En programas anteriores hemos visto que las complicaciones de la diabetes son muy caras. Lo de la diálisis, lo de las amputaciones, etcétera. Yo sé que hay muchos materiales para las prótesis, pero en promedio, ¿cuánto estaría saliendo una prótesis? El promedio de una prótesis. Aquí es variable porque depende mucho de qué protesista elaboró la prótesis, el lugar y zona de realizar esta prótesis. En México no se ha establecido una homologación en precios y es un poco variable, y si no es que a veces mucho variable. Pero bueno, prótesis de primer nivel, que son para pacientes base, oscilan entre unos 30,000, 40,000 pesos, y hay prótesis pues de 500,000, 1,000,000 de pesos, dependiendo de los componentes. Hay nuevos componentes electrónicos que algunas empresas se atreven a llamarlos biónicos y tienen algunas características similares a un componente biónico, y son los que encarecen este tipo de aditamentos. La robótica, la tecnología va incrementando y entonces va teniendo componentes cada vez más especializados, o como las prótesis para corredores, que también en sus elementos tienen elementos un poco costosos porque sirven para un desempeño de alto impacto. A veces se piensa que un paciente con prótesis ya no podrá hacer ejercicio. ¿Sí pueden hacer ejercicio entonces? Pueden hacer ejercicio. Las prótesis, las básicas, no están diseñadas como para una actividad de alto rendimiento. Están diseñadas para actividades normales de la vida diaria. ¿Pudiera yo correr para alcanzar al camión con mi prótesis? Sí lo puedo hacer, pero no quiere decir que lo voy a estar haciendo continuamente o que lo puedo hacer continuamente. Para ello sí requeriría unos aditamentos específicos. Si yo soy deportista de alto rendimiento y quiero seguir
en actividades de alto rendimiento, corriendo o haciendo alguna actividad deportiva fuerte, básquetbol, voleibol, no sé, alguna actividad deportiva fuerte, sí tendría que tener unos componentes específicos, especiales para alto rendimiento, y que mi prótesis no termine rompiéndose, ¿no? Porque no es, No es apta para eso. apropiada para eso, es correcto. Entonces, todas las prótesis cambian en cuanto a eso, pero habría que tener componentes para deportes y componentes para uso diario. Lo hacen así los pacientes. Claro, pues todo esto realmente muy interesante. Volvemos. Instituto Metabolia. Una nutrición inadecuada puede afectar de forma directa y negativa la cicatrización de una herida, ya que prolonga la fase de inflamación, de regeneración de tejido y también puede bajar las defensas del cuerpo, lo que aumenta el riesgo a una infección de la herida. A continuación, daremos algunas recomendaciones de alimentación para favorecer la cicatrización. Una alimentación rica en proteínas provenientes de carnes, aves, pescados o huevo, ya que estas van a ayudar a formar tejido nuevo. Consumir alimentos ricos en antioxidantes como vitamina A, C y con minerales como hierro y zinc. Además, se debe de moderar el consumo de carbohidratos o azúcares, ya que estos suben la glucosa en sangre y esto puede dificultar la cicatrización. En ocasiones, son necesarios suplementos para cumplir los requerimientos de algunos nutrientes como aminoácidos, vitaminas y minerales. Es importante que las especificaciones de sus requerimientos nutricionales sean determinados por un nutriólogo. Instituto Metabolia. El día de hoy hemos hablado del manejo protésico del paciente que ha sido amputado y hemos tenido el gusto de contar con la presencia, la experiencia del ortesista protesista Óscar Elizalde, a quien agradecemos por todos estos 3 programas que nos ha ayudado a esclarecer dudas realmente importantes y que esperamos que sean de mucha utilidad para todos ustedes. Les pedimos, pues, si conocen a alguna persona, algún familiar que tenga algún problema de estas características, compartan estos programas, ya que finalmente estos programas, este es su principal objetivo, educar en diabetes. Ustedes no tienen por qué saber de diabetes, entonces para eso vemos expertos para que podamos explicar todos estos puntos y bueno, estos son puntos realmente muy específicos y pues son áreas realmente muy enfocadas a este tipo de problemas. Óscar, muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo, por todo compartir toda esta información. ¿Y cuáles serían las conclusiones y las perlas para compartir en este programa? Bueno, pues el tema, como ya lo vieron, es vasto. Sí. Nos quedamos todavía con muchas dudas en el tintero. Y bueno, espero que sus pacientes se pongan en contacto con todos nosotros para esto. Primer situación como perla es la información. Sí. Si no tenemos buena información, vamos a creer que una prótesis es la que me lastima, la que me tiene que hacer una lesión, y eso lo vamos a tomar como algo verídico y no es real. Una prótesis tiene que, no tanto de pasar inapercibida, pero sí se tiene que adaptar al paciente adecuadamente y tiene que caminar adecuadamente. Si no tenemos esa información, los pacientes andan navegando, ¿no?, por el mundo y esto. Segunda perla que yo recomendaría a todos los pacientes que van a ser usuarios de prótesis: acérquense con protecistas que en realidad estén certificados, que en realidad conozcan de la situación, que en realidad sean los que les hagan una buena prótesis. Y también, ¿cómo se va a ver lo profesional en un protesista? Pues aquel protesista que se conjunta con un equipo interdisciplinario. Eso nos deja un buen sabor de boca, ¿no? Yo creo, y es lo que debemos de ver con nuestros protesistas. Que trabaje con un fisioterapeuta, que trabaje con un médico en rehabilitación y que no sea él solo el que lleve el tratamiento, porque a veces nos quedamos cortos, ¿sí? Y tercer punto, pues que no piensen que la vida se acaba, ¿no?, con esto de utilizar una prótesis. A lo mejor dimos algunos aproximados en costos, pero bueno, estaba hablando en precios de prótesis por arriba de la rodilla. Hay precios todavía más accesibles, hay componentes accesibles. En México se están creando cada vez más tecnología accesible y cada vez va a haber precios más accesibles también para la gente. Nosotros estamos manejando algunos componentes que son más accesibles al paciente. A lo mejor no serán los componentes
plus ultra que hemos oído y hemos visto, pero pueden empezar a hacer las actividades de la vida diaria, pueden emplearse algunos pacientes con estos componentes básicos y a lo mejor de ellos se valen para hacerse una mejor prótesis, ¿no?, el día de mañana. Entonces también no se cierren la visión, los pacientes usuarios de prótesis, y pregunten. Hay muchas situaciones. Y ya, bueno, ahora la tecnología, las impresiones 3D, tenemos que sacar, ¿no?, partido de esas nuevas tecnologías, que yo creo que en unos años más van a estar abaratando algunos costos y información, ¿no?, sobre todo. Eso es algo importante. Agradecido con el Instituto Metabolia, que les está brindando esta información a los pacientes y que no nos quedamos pues con los ojos cerrados, ¿no?, que nos deja mucha información, muchas dudas quedan aclaradas, ¿no? No todas, porque el tiempo es corto. Exacto. Pero esperemos que las dudas más complejas hayan quedado por lo menos disipadas. Ok, y si no quedan totalmente disipadas, pues se pueden comunicar a nuestras redes que están apareciendo en pantalla o directamente con el licenciado Óscar Elizalde. Elizalde. Los datos han estado apareciendo en el transcurso del programa, van a seguir apareciendo y de todos modos se pueden comunicar con nosotros y nosotros con todo gusto les damos los datos del ortesista protesista Óscar Elizalde. Y pues con esto les agradecemos con el programa del día de hoy. Terminamos con esta serie de programas sobre las complicaciones en las extremidades inferiores que ocurren en el paciente con diabetes, y a partir del siguiente programa estaremos hablando de las complicaciones neurovasculares del paciente con diabetes. Los invitamos a que nos acompañen.